por grabar la clase, me había olvidado. Tenemos por delante 4 meses entretenidos, intensos, bueno, bastante desafiantes. La modalidad virtual, que creo que es la que vamos a tener durante todo el cuatrimestre, nos permite aprovechar varias cosas. Una de ellas es que todas las clases... Sí, la presentación de Moodle asusta. Eso venía de otra época en la que teníamos la frase típica de la vida es mala. Bueno, eh, puede ser, en este contexto hablar de eso, puede ser mala de muchas otras maneras. Después la vida nos enseñó que no, pero bueno. Eh, el contexto de la virtualidad, no sé, al menos a mí me mostró algo muy bueno, y es que todas las clases van a ser grabadas y las vamos a subir a una lista de YouTube. Eso les permite a ustedes dos cosas. Primero, tener como el repositorio de clases para estudiar y consultar. Y después, el consejo generalmente es que la clase no la destinen, bueno, después cada uno se organiza como puede, pero si están corriendo atrás del apunte, por ahí se pierden. Entonces, como la clase va a quedar grabada, por ahí les sirve más estar atentos y participar con preguntas, consultas y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, esto es simplemente como para decirles, mi nombre es Mariano Pereira, y no sé, Vero, ¿vos te querés presentar? No sé, ya me olvidé cómo eran las primeras clases, ¿verdad? ¿Qué hacía uno en los primeros 20 minutos? No, yo agarro, mirá, bueno, en este curso está a cargo fundamentalmente de Mariano Pereira, y yo soy una fiel acompañante en esta tarea de enseñar econometría. Mariano tiene mucha formación y mucha trayectoria ya trabajando como econometrista muy vinculado a temas de economía de innovación. De hecho, ya es difícil saber si es un econometrista o un economista industrial y de la innovación. Y la verdad es que, bueno, es para nosotros muy bueno que esté dando este curso aquí. Creo que muchos estudiantes que han pasado por sus cursos pueden contar las buenas clases que da Mariano. Y vamos a, él trabaja en el CIECTI y dando clases en muchos otros lugares. ¿Dónde más trabajas, Mariano? ¿Se está por doctorar? Quizás en algunos... Ese es el momento de presión de Vero, porque es la tutora. Es un estudiante de doctorado. Y bueno, no, creo que aprovechen de Mariano su conocimiento y su experiencia en trabajo con econometría. Y bueno, por mi parte, no soy experta en econometría, sí en economía industrial y de la innovación. Y bueno, trabajo con Mariano en este curso desde ya hace ¿cuánto tiempo? ¿3 años? ¿4 años? 3 años, 4 años, sí. Ya Algo estamos. así. Y bueno, y Mariano, ¿estás en este curso hace cuánto tiempo? No, yo hace un montón, yo desde 2007 que estoy, cuando no se llamaba econometría le decían métodos cuantitativos. 2007-2008, mirá, hace un montón. O sea, así que miren si tiene experiencia dando estas cosas aquí. Así que, bueno, esos somos nosotros. Buenísima la presentación, muy generosa, Vero. Bueno, algunos avisos parroquiales importantes. En el Moodle hoy yo estuve subiendo varias cosas. Subí la bibliografía. En realidad, la subida de la bibliografía es un PDF con links a carpetas de Dropbox que se pueden descargar. Lo que aparece como obligatorio en realidad es porque es bibliografía en castellano o en español. Hay uno que es como una traducción muy mala, pero está bueno por los autores. Después agregué unos libros nuevos que son recientes, que yo creo que en unos años econometría se va a dar con esos cursos, con esos libros, más que con el que estamos usando ahora, que es Wooldridge. En su momento Wooldridge vino a desplazar otros libros. Ahora yo creo que estos van a empezar a desplazar el de Wooldridge, pero están en inglés. Entonces aparecen como biblio sugerida muy, pero por ahora no los vamos a meter tanto.
pero están en inglés. Ese es un tema que vamos a tratar de ir resolviendo de a poco. Después también tienen el cronograma, que me acabo de dar cuenta que había un error en las fechas, así que lo voy a resubir. Pero esencialmente, y ya voy a aprovechar para contarles un poco, y voy a compartir pantalla, que esto lo tengo acá. Tenemos lo siguiente. A ver. Bueno, acá tienen el listado de clases por tema. Ahora vamos a hablar de cómo va a ser la modalidad de los encuentros y etcétera. Siempre van a tener el tema, la bibliografía y después van a tener un link a una lista de YouTube. Yo dejé la lista del año pasado como para que también lo tengan por las dudas. Pero, digamos, entre acá la bibliografía y los videos tienen ahí suficiente como para ir estudiando. El primer parcial, ya después avanzamos con la modalidad y todas esas cosas, va a estar cayendo a finales de septiembre, de esta semana, ¿sí? Y después vamos a tener el segundo parcial, no sé si mediados de noviembre, pero por acá, digamos, entre el 17, después de la mitad de noviembre. Acá aparece un slot para el recuperatorio, vamos a ver eventualmente qué hacemos con eso, va a depender un poco de cómo les vaya. Pero tenemos ahí estas son las fechas importantes, ¿sí? Entonces es 29 de septiembre el primer parcial y 17 de noviembre el segundo, ¿sí? Después, eso lo tengo que subir al grupo para que bueno, digamos, el que está mal. Ese es ese tema. ¿Cómo va a ser la modalidad de las clases? En principio, nosotros nos vamos a reunir los días miércoles. Vamos a estar con Vero, va a ser continuado de 18 y 15 hasta 21 y algo, casi 22. Vamos a tener, generalmente van a tener como la parte teórica primero y después vamos a ver algunas aplicaciones en Stata, las van a ver con Vero, yo voy a estar ahí participando también, a veces vamos a compartir algún paper para que discutamos entre todos, como que va a tener distintas modalidades, pero van a ser los miércoles. Eventualmente, si hay algo el viernes, va a ser asincrónico, como se le dice ahora, que es, digamos, vamos a subir algún video, a veces por ahí para complementar algún tema o algo, puede ser que se suba algún video o que dejemos alguna actividad para que hagan y la entreguen ese viernes. Pero digo, la idea no va a ser hacer encuentros sincrónicos el viernes. Salvo que puede pasar algún día con Vero, se nos complica a mí, a ella o a los dos dar, digamos, miércoles, entonces, bueno, tenemos el viernes de comodín. Pero en principio no lo vamos a estar usando. Los parciales, corregime, Vero, porque mi memoria es muy mala, pero tienen como dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Así es. No sé si la nota iba ponderada, porque en mate para economistas Todo fue ponderada en igualdad de condiciones. La teórica y la práctica, digamos, promediamos las dos notas. Genial, buenísimo. No, porque en mate no hubo la ponderación, perdón. No hubo... Exacto, joya. No, porque claro, en mate para economistas es que la parte de Python va ponderada, pero acá no. Bueno, bien. Entonces, son dos parciales que entiendo... es uno teórico y uno práctico. Lo que no me acuerdo es si el teórico lo tenían que entregar el mismo día o no. Ya después les vamos cuando recuerde yo al menos, les voy a ir contando mejor, pero son dos parciales, ¿sí? Uno que van a hacer con Stata y otro que van a hacer de teoría, digamos, respondiendo preguntas, resolviendo algún problema. El objetivo no va a ser tanto... es que ustedes sepan cómo situarse en alguna aplicación empírica e ir analizándola y resolviéndola, ¿sí? O sea, no vamos a caer tan fuerte en demostraciones del gancherío y de la quinta derivada o cosas así. Sobre todo porque la modalidad esta de virtualidad hace que avanzar por ese lado, por la cuestión matemática formal del gancherío, sea muy difícil. Esto no quiere decir que no tienen que estudiar la parte matemática, sí, la tienen que estudiar, la tienen que tener clara, pero no van a hacer demostraciones, ¿sí? Es simplemente... No, en particular conocer las propiedades, sí, porque básicamente de eso depende el buen uso de la estadística y la econometría, como ahora va a contar Mariano en breve.
Entonces, es la parte Sí. conceptual tiene que ver con, y la parte matemática y formal tiene que ver con estar pisando sobre firme a la hora de hacer las interpretaciones. Es decir, que se verifican las condiciones que permiten hacer determinadas interpretaciones. Así es. Y bueno, pero ya va a haber tiempo para hablar de los parciales y de cómo avanzamos, pero más o menos esto que se me viene a la cabeza para avisar. Después van a tener que instalarse un programita que es el Stata. Después Vero les va a explicar cómo. Y tienen un link también que sigue activo. Incluso para los que tengan Windows, podemos pasar a una versión más nueva, el Stata 16. Los que tenemos Mac todavía no nos ha aparecido el crack para eso, pero bueno, ya aparecerá. Y a ver, hoy por hoy, ¿por qué Stata y por qué no otros programas? Bueno, ya las últimas versiones de Stata, a ver, yo creo que esencialmente tenemos distintos paquetes estadísticos. Lo peor es casarse con alguno y ponerse las banderas de este sí, este no. Tienen R, en mi sensación, incluso medio que la estoy padeciendo en la actualidad, porque estoy en un proyecto en el que tenemos que usar R, y la verdad es que la sensación es que para muchas cosas de econometría es como muy complejo. Todavía R está como muy pensado, y uno entendería que Stata es un poco más easy Amigable. o sí, amigable para la parte de econometría, y están trabajando fuerte en la integración de Python. De hecho, los que cursaron Mate para Economistas 3 el cuatri pasado o el año pasado, que usamos Jupyter Notebook para usar Python, ¿sí? Para programar las ecuaciones y todo eso, ya hoy por hoy desde Jupyter podemos ejecutar Stata y podés hacer el swap entre Python y Stata, se están como cruzando comandos. Entonces hay proyectos de investigación donde la parte ya de Machine Learning o de manejo de base de datos muy grande se hace en Python, y después la parte de econometría se hace o sea, como que desde Python llamás a Stata y a correr funciones. Hoy por hoy, o sea, no lo podemos hacer con estas versiones que tenemos con la 15 y con la 16, pero con la 17 sí se puede hacer. Entonces, digo, no será ahora, pero en algún momento digamos, esto de los programas va a ser una excusa y uno va a estar migrando de un programa al otro desde una misma interfaz. ¿Sí? Entonces, nada, Incluso, eso por mí. incluso con LaTeX también. Con LaTeX puedes agarrar y Sí. poner el comando de Stata y te pega la tablita en Sí, tu... LaTeX no sé si han usado en otra materia, eso lo podemos llegar a usar, podemos introducirlos de a poquito en un Overleaf o algún template ya medio establecido que les va a venir bien. Es como una forma de escribir un PDF, no sé cómo explicar, un PDF, sí, un Lindo. PDF lindo. Es una forma de reproducir documentos y eso muy, muy linda. Está bueno que lo Me vean, tengo además le va a que ir. servir bastante. Bueno, entonces, eso con respecto a los contenidos generales. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más? Bueno, consultas y dudas, tenemos el Moodle, las pueden hacer por ahí, sobre todo para que todos se beneficien de la respuesta. Seguramente tengo la sensación de que me estoy olvidando de algún dato importante, pero ya me voy a acordar. Bueno, el último mate antes de ponerme a hablar, porque ahora sí, vamos a empezar con la clase propiamente dicha. Eh, ¿Qué vamos a hacer en esta primera clase? Bueno, en esta primera clase, yo creo que desde que doy econometría, creo que la primera clase que quería dar era esta. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno dice, voy a cursar econometría, la primera pregunta que se hace es, ¿qué es econometría? Digo, después hay otras materias que hasta su nombre son un poco descriptivos. Pero, bueno, ¿qué es la econometría? Bueno, entonces vamos a tratar de trazarnos como objetivo principal de esta clase, responder esta pregunta. ¿Qué es la econometría y para qué sirve? ¿Y cómo se inserta esto en lo que es nuestra formación como cientistas sociales, como economistas, como lo quieran autopercibirse y autodefinirse? ¿Sí? Pero bueno, antes de responder esto hay que introducir algunos conceptos previos que son la base de esta materia y que en realidad no es que son conceptos que vamos a ver hoy y que no los vamos a retomar nunca más.
sino que son conceptos que nos van a atravesar toda la materia, incluso esta idea de causalidad. Cuando ustedes vean la bibliografía sugerida, que son estos libros más nuevos de 2020, 2021, ya hablar de econometría sin hablar de causalidad es como medio que no va, digamos. De hecho, hoy, digamos, la econometría ha hecho un esfuerzo de humildad en cuanto a reducir su scope de objetivos. ¿Sí? Hace poco me había contactado un ex compañero de ustedes que estaba tratando de hacer unas proyecciones ahí en el CP21 y que me preguntaba cómo podía hacer con una recta de econometría. Y yo, mirá, la verdad que tenés 20.000 herramientas más sofisticadas y más poderosas que la econometría para eso. Hay, para muchas cosas que pensábamos que la econometría servía, hoy por hoy ya sabemos que no sirve. Entonces, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué no sirve? Es lo que vamos a tratar de ir avanzando en estas clases. Pero primero tenemos que introducir el concepto de causalidad, y acá lo vamos a hacer con algunos slides un poco provocadores, pero los efectos de que tengamos noción de cuán permeable, digamos, cuán presente tenemos la discusión de causalidad en un montón de cuestiones de la discusión diaria, y los peligros que tiene hacer un uso ligero de estos términos. Entonces, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de causalidad? En principio, digamos, vamos a decir que va a haber causalidad cuando tenemos una relación entre una causa y un efecto. Digamos, cuando sucede algo y podemos decir que como consecuencia de que sucedió eso, se generó algo. ¿Sí? Y si bien esto parece como medio fácil o medio intuitivo, no siempre es fácil. Este gráfico me quedó muy viejo, de hecho fíjense que cierra en agosto de 2020, claramente esto viene del año pasado, pero lo que tenemos es una relación que es una relación que es como muy intuitiva para todos los que somos economistas y para todos los que leemos diarios o etcétera, que es esta relación entre, digamos, la variación en el stock de reservas y la brecha cambiaria. ¿Sí? Entonces, acá lo que uno ve es que claramente cuando la brecha cambiaria, por ejemplo, acá tenemos dos historias para contar, que cuando la brecha cambiaria sube, o sea que cuando la cotización del dólar blue con relación al dólar oficial se va abriendo, tenemos una caída en las reservas. ¿Por qué? Porque, bueno, la brecha cambiaria genera cierta sensación de que el dólar oficial está barato, entonces todos buscamos la manera, ya sea el cupo de $200 o pidiéndole a mi tío que me compre, todos vamos a comprar dólares y eso hace que caiga el stock de reservas. Entonces, hay un grupo de gente que puede estar diciendo, bueno, en realidad lo que vos tenés es una causalidad que va de brecha cambiaria a variación en el stock de reservas, porque esta incertidumbre cambiaria gatilla un aumento en la propensión a comprar dólares de la gente y la gente sale a comprar. Bueno, esa puede ser una historia de causalidad que alguien quiera dar, pero también podemos contar otra historia y es la inversa, y es esta en la cual lo que nosotros vemos es que cuando las compras netas del Banco Central se reducen, incluso entran en terreno negativo y termina vendiendo más de lo que compra, la brecha cambiaria sube. Y alguien podría estar diciendo, de hecho también se dice en muchos ámbitos, que la causalidad es reversa, que la variación en el stock de reservas es lo que gatilla temores, que hace que la gente dice, bueno, si el Banco Central está vendiendo reservas todo el tiempo y está cayendo el stock, cada vez va a haber menos dólares, entonces salgo a comprar donde sea, entonces me voy a la cueva, donde sea, y lo compro 200 pesos, 300 pesos, lo que sea. No estoy adhiriendo a ninguna de las dos hipótesis, muy probablemente no se puede hablar de causalidad en algo así, pero lo que estoy diciendo es que es muy fácil creer que vemos causalidad en algunos lugares, pero no es tan fácil asegurar que existe y no es tan fácil saber si lo que estamos viendo es una relación causal o no. El segundo ejemplo, estaba muy presente, me acuerdo cuando empezamos el cuatrimestre del año pasado, es esta discusión con respecto al aislamiento social preventivo y obligatorio y la cantidad de infectados. Era muy común escuchar estas comparaciones de en Nueva Zelanda habían hecho
un aislamiento más moderado, la gente podía salir a trabajar, pero se hacían no sé qué cosas. Bueno, no, había como una cuestión de comparación de escenario, es decir, bueno, lo que hizo Argentina con relación a lo que hizo Uruguay, lo que hizo Montoto, ahora lo escuchamos más con el tema de las estrategias de vacunación y etcétera, y ahí es otro escenario en el que es muy fácil creer ver causalidad, pero que nos expone a peligros muy fuertes, y es, ojo con las comparaciones para derivar alguna causalidad, porque podemos estar comparando peras con manzanas, ¿sí? Eh, y esto es otra cola donde se nos mete la cuestión de la causalidad. Tenemos también otros ejemplos que son muy... como que los tenemos cerca y la tentación de ver causalidad es muy grande, que son los típicos gráficos de dos ejes y las comparaciones de cosas, ¿sí? Este gráfico o este tweet esconde muchas cosas que vamos a ir volviendo en la materia, no por el autor, sino por muchas cosas que obedecen a una vieja forma de interpretar la econometría a partir de una cosa que ya vamos a ver en otro momento, que es el R cuadrado, y esta tentación tan grande de ver correlaciones que van hacia la dirección de lo que nosotros ya creíamos a priori y de ahí disparar a una cuestión de causalidad. Bueno, es importante tener como una discusión respecto a qué es una causalidad y cuándo estoy viendo eso y cuándo estoy viendo otra cosa, porque vamos a tener que hablar de otras cuestiones, por ejemplo, de significatividad. También ahí vamos a debatir mucho qué quiere decir cuando una diferencia entre dos cuestiones es significativa y qué no, pero tenemos que ser muy responsables cuando empleamos en el discurso cuestiones de causalidad. Esto alude a una discusión que se había hecho sobre un estudio que trataba de demostrar que la apertura de escuelas que se había hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires había generado un aumento en la cantidad de casos. Hubo un informe de unos investigadores que habían hecho una comparación y que también a esto vamos a volver quizás en algún momento cuando avancemos con la idea de inferencia estadística, significatividad y qué cosas. Pero más allá de las críticas que puede tener este tweet o no, expresa esta cuestión de que a veces, digamos, la cuestión de causalidad es tanta la tentación de ver algo y decir, ahí atrás tenemos una relación causal que digamos, se nos puede embarrar la cancha y podemos ir para cualquier lado, ¿sí? Entonces, sin perder tiempo, ¿qué es la causalidad? Entonces, vamos a trabajar con dos afirmaciones, o con dos afirmaciones respecto a tratar de ir construyendo esta definición de causalidad. Entonces, una afirmación causal, cuando digo una afirmación causal, es cualquiera de las que estuvimos intentando ver antes, ¿sí? Es cuando decimos, como consecuencia de esto pasó tal cosa, ¿sí? Entonces, una afirmación causal es una proposición donde nosotros analizamos lo que hubiera pasado si esa causa no existía. Y acá nos pone de frente con lo que es la definición de causalidad por contrafactual. Y es lo que hubiera pasado en ausencia de causa o intervención. Y acá hay un chip que vamos a tener que hacer, que es incorporarlo ya del vamos, que es esta idea de comparar con lo que hubiera pasado si no pasaba eso. Y cuando hablemos de efecto causal vamos a estar hablando de una diferencia entre lo que pasó y lo que hubiera pasado. Y acá ya empieza a generarnos como un ruido. Entonces, por ejemplo, imaginemos, todos teníamos cuando éramos, bueno, ustedes los deben tener quizás ahora, todos teníamos alguna receta casera para la resaca. ¿Sí? Salíamos una noche, tomábamos mucho y todos teníamos alguna receta casera para el otro día no tener resaca. En mi época la receta casera era comerme una hamburguesa. Pues si yo antes de dormir me comí una hamburguesa, el otro día en el almuerzo familiar de domingo la podía caretear bastante bien. Bueno, ¿y yo por qué respondía que eso tenía como una especie de efecto mágico, medio causal? Porque mi hermano, para los que no saben o que no cursaron conmigo mate por comista, yo tengo un hermano gemelo. Pero mi hermano no comía la hamburguesa y el otro día estaba con resaca, estaba muy mal. Y ahí la pregunta que uno debería hacerse en función de que si esto es un efecto causal es la comparación entre cómo estaba Mariano el domingo después de haber comido una hamburguesa con relación a cómo hubiera estado Mariano
si no comía esa hamburguesa. Y fíjense que acá ya empieza a aparecer un problema, que es un problema de inferencia en algún punto, porque para poder encontrar causalidad yo tengo que comparar lo que pasó habiendo sucedido X, o sea, cómo se siente Mariano habiendo comido una hamburguesa la noche anterior, con lo que hubiera pasado, con cómo se hubiera sentido Mariano si no comía una hamburguesa, si se iba a dormir directo. Y ahí ya tenemos un problema, porque solo puedo ver, de esos dos escenarios puedo ver uno solo. Lo que pasó, no puedo ver el contrafáctico. Entonces, acá ya empezamos a encontrar el primer problema que tiene hablar de causalidad, y es que estamos comparando un resultado observado con uno contrafactual, con algo que no podemos observar, que no podemos medir. Y este es un problema que, digamos, no es nuevo, que tiene años y años de discusión, y acá es importante meter simplemente uno de los primeros aportes que hizo la estadística a la luz de tratar de discernir estos modelos, que es lo hizo Rubin, que fue uno de los padres de la estadística, uno de los tipos que más avanzó en estadística o que más aportes hizo, y que se conoce como el modelo causal de Rubin, que en realidad es un primer intento por tratar de ordenar y de esquematizar esta cuestión de la causalidad, que implica comparar algo que pasó con algo que es contrafáctico, que es lo que hubiera pasado si esa causa no existía. Bueno, entonces, lo que propone el modelo causal de Rubin, que es bastante intuitivo para disparar este tema, es dividir esto en dos partes. Una parte que es analizarlo en términos de resultados potenciales, y una parte que es pensarlo en términos de un mecanismo de asignación. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Cuando hablemos de resultados potenciales, y voy a volver al ejemplo anterior de la hamburguesa como efecto anulador como causa que anula la resaca, bueno, nosotros vamos a tener dos resultados potenciales, que van a estar ligados cada uno de ellos a que esa causa intervino o no. Entonces, yo voy a tener un estado de salud el día domingo habiendo comido una hamburguesa, y voy a tener un estado de salud al otro día no habiendo comido hamburguesa. ¿Sí? En este caso porque la causa es binaria, o comí la hamburguesa o no la comí. Si la causa fuera continua, por ejemplo, ¿sí? Podríamos definir infinitos resultados potenciales. Pero cuando la causa es algo binario, que sucede o no sucede, tengo dos resultados potenciales. Y el punto acá es que acá ya esto propone ya una cuestión un poco más matemática, en la cual si definimos una variable binaria, ¿sí? Que toma el valor, que para cada individuo ahí toma el valor 1 si fue afectado por la causa o intervención, y 0 en caso contrario, lo que nosotros podemos definir a partir de esta ecuación de resultados potenciales es qué resultado vamos a observar. Entonces, acá lo que está diciendo es que el estado de salud que tiene Mariana el día domingo va a ser I0 si no comió una hamburguesa, o será I1 si Mariano efectivamente comió una hamburguesa. Y ese I1 va a ser la suma del I0 más ese plus que se suma a la salud de Mariano, o ese efecto que se le suma por haber comido la hamburguesa. Fíjense que acá hay una cuestión de nomenclatura que no es menor, y es que acá en todo el tiempo estoy poniendo acá el subíndice I. ¿Eso qué quiere decir? Que yo esto lo estoy observando siempre para la misma persona, para el mismo individuo, para el individuo I. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros siempre que empecemos analizando el tema de causalidad, de resultados potenciales, etcétera, lo tengo que pensar para el mismo individuo. ¿Sí? Entonces, dado que Mariano comió o no comió una hamburguesa, yo voy a observar dos resultados potenciales al otro día. ¿Sí? Y esto nos permite dar una definición formal a la causalidad. Y es la diferencia que va a tomar la variable resultado, ¿sí? Que por consenso general siempre se le pone Y, desconozco por qué, pero siempre se le pone esa letra, y es la diferencia que toma la variable de resultado si el individuo es afectado por la causa, que es el I sub 1, ¿sí? Porque el 1 viene de la variable binaria que toma el valor 1, y el valor que se hubiera registrado si el mismo individuo no era afectado por la causa, I sub 0. Fíjense que 1 y 0 van a depender de que la binaria es 1 o 0, es decir, perdón, si la causa intervino en ese individuo o no, o si ese individuo estuvo afectado, estuvo expuesto a esa causa o no, y el subíndice I que hace referencia a, digamos, que estamos hablando del mismo individuo. Entonces, vamos a definir causalidad como la diferencia entre esos dos resultados potenciales, que dada una causa podemos definir siempre para un individuo.
El punto, como remarcábamos antes, es para cada individuo. En todo el tiempo solo voy a poder observar uno de esos resultados potenciales. Solo observo lo que sucedió, no lo que hubiera pasado, el contrafáctico. ¿Sí? A este problema, bueno, se lo conoce con el nombre de problema fundamental de la inferencia causal, que es esta cosa de que solo podemos observar, salvo que estemos en el multiverso, ¿sí? Para todos los que siguen toda la saga de Marvel, todas las cositas nuevas de ahora, salvo que estemos en el multiverso, es muy difícil poder comparar esos dos resultados. Digo, podemos saber cuál es la cantidad de infectados que hay en Argentina hoy, digo, porque dada la estrategia sanitaria que se siguió, ahora si hubiéramos seguido la estrategia sanitaria de, no sé, vamos a tirar un nombre de Israel, y no sabemos qué cantidad de infectados hubiéramos tenido. Entonces, esa diferencia o esa diferencia entre dos resultados potenciales no la podemos observar. Hay un resultado que sí y hay otro que no. La intuición es decir, bueno, ¿por qué no comparamos para observar ese resultado contrafactual, ¿por qué no comparamos o miramos lo que pasó con la gente que no estuvo expuesta a esa causa? Digo, esta intuición que yo hacía, es decir, bueno, yo sé que comer una hamburguesa antes de dormirme, cuando tomé mucho alcohol, me salva de la resaca porque mi hermano no lo hace y el otro día está con resaca. Es comparar con el que no estuvo expuesto a esa intervención. Bueno, ¿qué problemas tiene esto? A ver. Ya vamos a ir a eso. Y acá este punto es importante, digo, ya marcar una cuestión, y es que en función de cómo venimos, de esta cuestión de que definir un efecto causal implica comparar para un mismo individuo sus dos resultados potenciales, es que a nivel individual nunca vamos a poder observar un efecto causal. O sea, nunca vamos a saber si efectivamente a Mariano el comer una hamburguesa le reportaba una reducción de su resaca. No, no lo vamos a saber. Lo que sí vamos a saber es si en promedio los individuos que comieron una hamburguesa antes de dormirse y tomaron mucho la noche anterior, están mejor a lo que hubiera pasado en promedio con esos individuos si no comían la hamburguesa. Y esto viene por una cuestión muy sencilla de propiedades del operador esperanza. Y es que si yo aplico esperanza a la definición de efecto causal, esto me permite descomponer esta diferencia en dos esperanzas, o en dos promedios, haciendo un salto de la idea de esperanza a la idea de promedio. ¿Sí? Entonces, no, acá estoy justo aludiendo a un ejemplo que es el programa de becas alumnos. ¿Sí? Pero no vamos a poder ver si a Mariano puntualmente el haber comido una hamburguesa lo salva de la resaca. Lo que sí vamos a ver es si en promedio, para los individuos que comieron una hamburguesa antes de acostarse, eso les quita la resaca, o la sensación de resaca, como se quiera medir. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque si la idea de econometría está muy atada a la idea de causalidad, lo que vamos a estar viendo es cuestiones que suceden en promedio. ¿Sí? Si en promedio determinado tipo de intervención de política pública mejora el salario de los individuos, si en promedio existen brechas de género en el mercado de trabajo. Digo, nunca vamos a saber si para un caso concreto, Vero, a igualdad de ocupación, de degree académico y etcétera, en la universidad o en otra universidad le pagan más o menos por su condición de mujer. Eso no lo vamos a saber. Lo que sí vamos a poder saber es si en promedio a las mujeres les pagan menos que a los hombres, a igualdad de tarea de ocupación y etcétera de cosas. ¿Sí? Y volviendo a lo que yo decía antes, la intuición con estas cosas o la tentación es decir, bueno, comparemos estos dos grupos de individuos. Los individuos, ¿cómo se sienten los individuos que comieron una hamburguesa antes de acostarse con cómo se sienten los individuos que no comieron una hamburguesa antes de acostarse? Este estimador, seguramente lo vieron en estadística, tiene el nombre de diferencia de medios porque es comparar dos promedios, ¿sí? Y lo podemos definir para cualquier caso, ¿sí? Bueno, vamos a volver muchas veces a esta definición de acá, esto simplemente lo cuento por una cuestión de presentación de la intuición del tema, pero lo que es importante es que la diferencia de medias, o diferencia entre dos resultados observados, porque fíjense que a diferencia de la definición de efecto causal, yo estaba comparando un resultado observado con uno potencial o contrafactual. En una diferencia de medias yo estoy comparando dos resultados observados.
Por eso la intuición va para ese lado, porque dice, bueno, yo puedo ver cómo le va a las provincias que aplican una política de desarrollo industrial, cómo les va en términos de su PBG, y lo comparo con cómo le va a las provincias que no aplican un programa de desarrollo industrial, cómo les va en términos de su PBG. Y la intuición y la tentación va para ahí porque es lo que podemos medir, lo que podemos observar. Bueno, Angrist y Pisch, que son dos personas muy importantes en toda esta discusión de la inferencia causal y de la econometría, demostraron esto, y es que el resultado que nosotros observamos cuando vemos una diferencia de medias nos esconde dos partes. Es como una especie de caja negra, ¿sí? Que esconde dos partes. Una de esas partes va a ser el efecto causal que estamos buscando, ¿sí? Y es decir, esta cuestión de decir, bueno, la diferencia en términos de PBG para las provincias que aplicaron un programa de desarrollo productivo con relación a cómo le hubiera ido a esas provincias en términos de PBG si no aplicaban un programa de desarrollo productivo. ¿Sí? Una parte de la diferencia de medias me va a mostrar eso. Pero otra parte de ese resultado que voy a ver va a estar dada por lo que se conoce como sesgo de selección. Y esta idea del sesgo de selección es algo que a priori nosotros no vamos a poder separar de lo que es el efecto causal y que tampoco vamos a saber ni su magnitud ni su signo. Entonces, ahora vamos a ir con la idea de qué quiere decir un sesgo de selección. Pero fíjense en el álgebra simple. Si el resultado de algo es la suma de dos resultados, y yo no sé el signo de uno y el signo del otro, me puede pasar que este resultado sea positivo, pero tengo un sesgo de selección que es negativo y de una magnitud mayor, y lo que yo voy a estar viendo cuando vea una diferencia de medias es una diferencia negativa. ¿Sí? Digo, y así todas las combinaciones que quieran. O puede ser que me enmascare la diferencia de medias, algo que no pareciera tener un efecto causal, cuando en realidad sí lo tiene, porque uno es positivo, el otro es negativo, pero son de magnitudes similares. Entonces, digo, el punto es que, si bien es la tentación nos lleva a comparar dos resultados observados, a comparar los individuos que hicieron una cosa con los individuos que no les hicieron, eso nos esconde esas dos cuestiones, el sesgo de selección y el efecto causal. ¿Qué es el sesgo de selección? Bueno, el sesgo de selección nos va a quedar un poco más claro cuando avancemos con el proceso de selección, pero es esa cuestión de decir, ¿por qué? Profe, ¿le puedo hacer una Sí, pregunta? claro, sí, adelante. Este resultado nunca puede ser cero, nunca puede ser nulo. ¿Cuál? El resultado de esta, la diferencia de medias. Puede ser cero. De hecho, a ver, digo, en términos de todos los resultados son posibles, pero imagínate que, no sé, que haces la comparativa de ingresos salariales entre gente que terminó la universidad y gente que no terminó la universidad, ¿sí? Tratando de buscar alguna evidencia causal de que terminar la universidad impacta positivamente en los salarios. Por ahí lo que vos tenés es que algo que te aparece en la diferencia de medias como un efecto nulo, como una diferencia de cero, y en realidad lo que te está mostrando es un efecto causal positivo y un sesgo de selección negativo, y esos dos efectos en términos de magnitud son de cuantía similar y uno te anula al otro. Entonces digo, la diferencia de medias te puede dar cero. El punto es tomar esa diferencia que puede ser cero, positiva o negativa, como sinónimo de efecto causal. Ok. Va a haber condiciones en las que sí lo podemos tomar, pero por ahora no nos metimos con eso. ¿Sí? Claramente va a pasar porque es lo que suceda con el sesgo de selección. Si podemos asegurar que el sesgo de selección es nulo, la diferencia de media va a ser igual al efecto causal, pero ya vamos a llegar a eso. El sesgo de selección viene un poco a mostrarnos de que el hecho de que de la causa no es independiente del resultado. Y es, a ver, ¿cómo lo explico? El hecho de que haya individuos que deciden comer una hamburguesa antes de acostarse, y hay individuos que eligen no comer esa hamburguesa antes de acostarse, está relacionado también con la resaca, con la sensación de resaca que puedes tener el otro día o no. Volviendo al ejemplo anterior, el hecho de que haya provincias que deciden implementar un programa de desarrollo productivo y provincias que no deciden implementar un programa de desarrollo productivo, está asociado al nivel de riqueza que crea esa economía.
si es que, o el PBG que va a generar esa economía. No son fenómenos independientes. Entonces, quizás, por ejemplo, hay provincias, voy a tirar una explicación que se me viene a la cabeza así al aire, ¿no? Hay provincias que implementan un programa de desarrollo productivo porque tienen espalda financiera para hacerlo, espalda fiscal, son provincias un poco más ricas que otras provincias, tienen, no sé, más recursos de lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces, ojo, porque quizás lo que estás comparando son provincias pobres con provincias ricas. Entonces, sí, digamos, en promedio, las provincias que aplican programas de desarrollo productivo son más ricas en términos de recursos, tienen cómo financiarlo. Entonces, esa diferencia que yo estoy viendo entre el PBG promedio de las provincias que tienen programa de desarrollo productivo y las provincias que no tienen programa de desarrollo productivo, esa diferencia que veo en los PBG, se la estoy atribuyendo a el hecho de que implementaron un programa de desarrollo productivo cuando en realidad se la debería atribuir a que son provincias más ricas que otras. Estoy tirando una hipótesis, ¿eh? Digo, ni siquiera, o sea, no lo tomen como una afirmación, ¿sí? Estoy diciendo, bueno, fíjense que la correlación se te puede meter por todos lados, ¿sí? Entonces, el sesgo de selección es esta idea de que el hecho de que una causa sucede en algunas unidades y en otras no, está vinculado al resultado, ¿sí? Vamos a esto vamos a hablar porque va a haber un montón de ejemplos. De hecho, la econometría esencialmente es como una primera pregunta crítica, intuitiva, de decir, bueno, tengo sesgo de selección, ¿cómo se me expresaría acá? Entonces, a esto vamos a volver y son esos conceptos, como muchas cosas de econometría, que se aprenden dando vueltas sobre el mismo punto, digamos. Vamos a volver a pasar por este concepto, vamos a volver a pasar por este concepto en distintas clases, en distintas aplicaciones, y va a llegar un momento donde, de verlo de distintas maneras, lo empieces a agarrar, empieces a internalizar, ¿sí? Y acá viene la segunda pata, nos deja las puertas de la segunda pata del modelo causal, o digamos, de qué manera esquemática podemos empezar a pensar el problema de causalidad. Una era la pata de los resultados potenciales. Es decir, bueno, dado que una causa sucede o no sucede, yo voy a tener asociado a cada resultado del mundo, cada estado de la naturaleza, voy a tener un resultado potencial. Y el efecto causal va a ser la diferencia entre esos dos resultados potenciales. Bueno, la segunda pata es el mecanismo de asignación o selección. Y nos referimos ahora al proceso que determina en quién actúa la causa y en quién no. ¿Sí? Es decir, al proceso que nos explica por qué la provincia de Mendoza tiene un programa de desarrollo productivo, por qué la provincia de Chaco, por tener un nombre, no tiene un programa de desarrollo productivo. Bueno, eso es ese proceso que determina por qué sucede en un lugar y por qué no sucede en otro, o por qué un individuo toma una decisión, está expuesto a una causa y por qué no, ese proceso puede tomar dos formas. La primera es que esa asignación puede ser aleatoria o al azar. Y esto es el típico ejemplo que estamos escuchando mucho en los medios de experimentos controlados, de asignación aleatoria. Y imagínense que nosotros queremos probar una vacuna para el COVID. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es abrir una forma de estudiar, digamos, si esa vacuna tiene efectivamente un efecto causal sobre, no sé, la probabilidad de contagiarse de COVID. Bueno, una forma de hacer ese estudio es decir, bueno, abro un registro de postulantes, que la gente se anote, mira, a mí me gustaría participar de este experimento, qué sé yo, bla, 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 completás tus datos. Lo voy a contar de una manera simple, digamos, no es que se hace así, pero imagínense que se nos anotan 100 personas, bueno, entonces, ¿qué hacemos? De esas 100 personas, elegimos al azar, y cuando digo al azar es con cualquier mecanismo aleatorio, porque metés los documentos de esas 100 personas en una bolsita y sacás los primeros 50, ¿sí? O como quieran, por el número de la lotería, como quieran ustedes, pero selecciono 50 personas, 50, 60, 70, el número que sea, las selecciono para que esas personas estén expuestas a esa causa, que es recibir la vacuna, y a las otras no. Entonces, ahí el mecanismo de asignación es aleatorio, o es al azar, ¿sí? O imagínense otro experimento más natural, como se dice ahora, y imagínense que nosotros estamos, digamos, algo que no se discute, que es el efecto de la lluvia sobre la productividad, bueno, lo justo lo tengo abajo, en la cosecha agrícola, ¿sí? La productividad de un campo. Bueno, digo, eso casi como que casi no, lo podemos definir como un efecto aleatorio, porque el productor
no define, no puede tomar la decisión de decir, bueno, quiero que hoy me llueve y quiera que no. Te tocó por suerte, digamos, por factores tan exógenos a vos que no lo podés eh, eh, determinar o no puedes influenciar en eso. Entonces, esta es una de las formas que puede tomar el mecanismo de asignación. La otra forma es cuando el hecho de que esa causa afecte a un individuo o no responde a una decisión individual o de factores económicos, políticos, estructurales o lo que sea. ¿Sí? Volviendo al ejemplo anterior, el hecho de que una provincia tome la decisión de tener un programa de desarrollo productivo es el resultado de una decisión consciente que toma, ¿sí? De cuestiones estructurales, que también lo restringen por el hecho de que tiene una estructura productiva más volcada a manufactura y otras actividades que, por ejemplo, no sé, a una actividad comercial, por ejemplo, o porque tiene restricciones de lobby, por eso una provincia donde determinados grupos tienen más poder de lobby que otros, como sea, digamos, a veces, o la otra forma, o la otra explicación para el proceso de selección es que el hecho de que esa causa afecte a algunos individuos y a otros no, es el resultado de, o el emergente de decisiones que toman los individuos, de contextos que condicionan y no condicionan, y la mezcla de todo eso es que hay provincias que tienen un programa de desarrollo productivo y otras que no. ¿Sí? Y la distinción entre estas dos formas que puede tomar este proceso de asignación es crítica. ¿Por qué? Porque nadie vendría a decir, bueno, en realidad cuando nació Argentina, en los inicios de la vida, o imagínense, no vamos tan atrás en el tiempo. Hoy Alberto Fernández hace una conferencia de prensa y dice, bueno, vamos de manera aleatoria, sorteamos 6 provincias para que tengan un programa de desarrollo productivo, y vos y vos les toca, y al resto no. Eso, distinguir esos escenarios es crítico porque de acá se sigue, ¿qué es lo que, digamos? Se sigue la cuestión de causalidad. Y en particular, para ver en qué escenarios nosotros podemos asegurar que se elimina el sesgo de selección o no. Y acá lo voy a motivar el ejemplo o esta discusión con un ejemplo. Imagínense, el Ministerio de Educación quiere mejorar el desempeño de los alumnos de matemáticas, ¿sí? De las escuelas secundarias, porque viene muy mal, digamos, la intuición es que viene muy mal el aprendizaje de matemática y que el diagnóstico es que eso sucede porque los libros son viejos. Son viejos, son fotocopias. Sí, sí, Una consulta. sí. Para que apago el otro micrófono. Así porque estoy escuchándote como me está haciendo mal. A ver ahí. Ahí está. Creo que creo que se fue el eco, sí. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Que la anotación ahí sea perpendicular es propio de esta ¿Esto? aleatoriedad. ¿O esto de acá? Sí, eso. ¿Decís este símbolo? Muchísimas gracias porque no lo dije. A ver, este símbolo de acá quiere decir que algo es ortogonal o independiente en términos estadísticos. Yo no me metí mucho con esta notación pero acá lo que estoy diciendo, si la asignación es al azar, lo que estoy diciendo es que los resultados potenciales son independientes del resultado que tome la causa. Cuando aparece esto es que algo es ortogonal o independiente, es una forma cheta fashion matemática de decirlo. ¿Sí? Va a quedar más claro con este ejemplo, pero cada vez que veamos esto, así como la E es el operador esperanza, esto indica de que las cosas que están de un lado y del otro lado de esa expresión son independientes, ortogonales o estadísticamente independientes. ¿Sí? Entonces, ahora viene bien el ejemplo. Gracias por la pregunta. Sí. Perdón, ¿podría volver a lo anterior un segundito? Sí. Ahí, en el punto donde el resultado de una decisión individual o factores económicos, sí, políticos, etcétera, esa función tiene incluida, digamos, no sé cómo llamarlos en este punto, pero tiene los resultados la potenciales. Causa, claro, tiene los resultados potenciales
Y la la variable causalidad X. también. No, no, acá, a ver, esto otra vez pido disculpas porque yo por no meter, pensé que el gancherío por ahí los distraía de la intuición, pero está bueno volver a esto. A ver, acá lo que yo estoy diciendo es que el hecho de que haya provincias que tienen un programa de desarrollo productivo o no, es una función que va a tener en sus argumentos los dos resultados potenciales, y es que muchas provincias toman la decisión de poner un programa de desarrollo productivo porque esperan que eso mejore su PBG, o porque esperan, dicen, no, esto es un montón de guita, digamos, me va a ir mal en términos de PBG, entonces no lo hacen. Digo, para el resultado que lo interpreten, lo que sea, tienen esa expectativa sobre cómo les va a ir a futuro, ¿sí? Sobre esos resultados potenciales. Entonces, lo toman en función de eso. De hecho, no digo que sea la decisión de todos, pero digo, muchos cuando tomamos la decisión o una parte de la decisión de embarcarse en una carrera universitaria, de estudiar y etcétera, es un poco por una cuestión de superación personal, pero también es por una expectativa en términos de que eso va a mejorar nuestra curva de ingresos a futuro. No digo que sean todos los casos, pero no me vas a decir que es poco plausible ese argumento que estoy dando, digamos. Entonces, va a depender de los resultados potenciales y también de las características de los individuos. Yo acá no lo dije porque es algo que va a venir después, pero que siempre que vamos a ver la variable X, estamos hablando de las características de los individuos. Entonces, el hecho de que una provincia decida tomar o embarcarse en un programa de desarrollo productivo y va a depender de su estructura, de las características de su estructura productiva, de su tamaño de la población, de su recaudación fiscal, de las cuestiones de su hoja de balance en términos de deuda pública, cuál es el riesgo, no el riesgo país, pero digamos la sobretasa que pagan los bonos provinciales de esa provincia, lo que sea, digamos, pero ese conjunto de características también influyen en el hecho de que una provincia decida tener un programa, termine teniendo un programa de desarrollo productivo o no lo tenga, ¿sí? Entonces, en realidad esto es como la explicación matemática de eso que yo estaba diciendo, tratando de decir con chamullo, por así decirlo, ¿sí? Pero si me aguardan ahora con este ejemplo, esto lo podemos ver desde otra perspectiva un poco mejor. Entonces, ubiquémonos en este ejemplo, o sea, tenemos el Ministerio de Educación quiere mejorar el desempeño de los pibes en matemática y el diagnóstico es que le va mal a los pibes en matemática porque están estudiando con manuales muy viejos, fotocopias de fotocopias, etcétera, y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar un programa que financia la compra y entrega de manuales a los alumnos de escuelas públicas. Les vamos a dar los manuales nuevos, con los que se aprende matemática hoy por hoy. Bueno, entonces y queremos ver, digamos, cómo le va a ese programa, si efectivamente darle manuales nuevos a los pibes hace que aprendan mejor econometría, mejor matemática, ¿sí? Entonces, tenemos una base de datos que recoge para cada alumno la nota en matemática al finalizar el año, y si recibió o no el libro gracias al programa, ¿sí? Tengo dos columnas en Excel. Una que me dice si el pibe recibió un libro gracias al programa y la nota que tuvo en matemática al final del año. Y nos preguntamos por el efecto causal. Es decir, ¿la entrega del libro afectó positivamente el rendimiento en matemática? Bueno, recordemos que para poder ver un efecto causal, yo tengo que comparar los dos resultados potenciales, que es cómo le fue a los alumnos que recibieron un manual nuevo con cómo les hubiera ido si esos pibes no recibían un manual nuevo. Bueno, lo que sigue preguntarnos es por esta cuestión del proceso de selección, o en estos slides estoy sesgado hacia el lado del proceso de selección. Imaginemos dos escenarios. En el primero, la selección de escuelas y de alumnos se realiza al azar. O sea, de 50 escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires, yo elijo 30 al azar, por el mecanismo que sea. Entonces, en ese caso, como es al azar, yo puedo asegurar que el hecho de que una escuela participe del programa o no es independiente de sí, es independiente de la nota que tenían los alumnos. Ahora, esto va a quedar más claro cuando veamos el otro ejemplo. No es que las escuelas de mejor rendimiento tenían más probabilidad de participar del programa. No, la selección fue al azar. Entonces, a las escuelas que tenían baja nota en matemática o alta nota en matemática, a todas tienen la misma probabilidad de participar del programa, ¿sí? Entonces, en este caso, como el escenario o el mecanismo de selección fue aleatorio, como esta intervención, digamos, el proceso que determinó qué escuelas estaban expuestas a este programa de libros nuevos y cuáles no, fue determinado al azar, lo que podemos asegurar es que el sesgo de selección es nulo. Entonces, la diferencia de medias nos va,
si volvemos a esta ecuación, si podemos, dado que la selección es aleatoria, esto es 0, podemos asegurar que la diferencia de media nos está mostrando el efecto causal del programa. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vamos a tener tiempo de meternos con el gancherío, vamos a tener alguna clase de experimentos aleatorios, etcétera. Simplemente lo que quiero es como esta narrativa, decir, bueno, si la asignación de escuela fue al azar, eso nos permite garantizar, y en un ratito vamos a tratar de discutir por qué, nos garantiza que el sesgo de selección es nulo. Entonces la diferencia de media, si yo comparo el promedio de la nota en matemática de los alumnos que están en escuelas que recibieron un libro con el promedio de la nota de matemática de los alumnos que no recibieron un libro, esa diferencia de medias nos va a mostrar el efecto causal del programa. Cuánto mejoró el rendimiento en matemática atribuible a esa diferencia. Y antes de pasar a este slide, quiero pasar a este. Después vuelvo a ese. Pensemos el segundo escenario, en cómo se determina qué escuelas reciben o no el libro. ¿Sí? Entonces, ahora la selección no es aleatoria. El Ministerio de Educación establece que las escuelas que reciben los libros financiados, según la nota en matemática obtenida durante el año previo. Es decir, el Ministerio de Educación dice, bueno, ¿a qué escuela les doy el libro? Bueno, vamos a premiar a los chicos que el año pasado les fue muy bien. Entonces, las escuelas donde el rendimiento promedio de matemática es arriba de 8, esas son las escuelas que van a recibir los libros nuevos. ¿Sí? Como que premia eso. Y nosotros tenemos otra vez el mismo Excel, una columnita con la nota, si el colegio recibió o no recibió libros nuevos y el promedio de la nota de matemática. Y acá apunto lo intuitivo. ¿Podemos usar la diferencia de medias para identificar el efecto causal del programa? ¿Ustedes qué piensan? Si comparamos el promedio de la nota de las escuelas que recibieron manuales nuevos con el promedio de la nota de matemática con las escuelas que no recibieron manuales. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Para responder la pregunta pienso que no, porque está influenciado o afectado por la decisión consciente que se tomó en el punto de partida. Sí, y además, digo, lo Claro. siguiente, le estás dando el libro a las escuelas que tenían alta nota en matemática. Entonces, digo, si se mantiene, quizás esas escuelas tenían alta nota en matemática porque había un contexto socioeconómico que le permitía a esos pibes, no sé, contar con un apoyo de los padres, por ahí venían de, no sé, digo, los mejores profesores de matemática van a esas escuelas, hay un clima educativo que acompaña de mayor acompañamiento de los padres con los pibes, son hogares donde no hay quilombos económicos y los pibes pueden estudiar. Lo que sea, digo, le vamos a estar atribuyendo a este programa algo que en realidad se lo tenemos que atribuir a otra cosa, que ya venía de antes. Y es que, por factores que todavía no sabemos, que pueden ir desde que tenían los mejores maestros de matemática hasta que las condiciones socioeconómicas en esos hogares eran mejores, más favorables para que los pibes estudien, algo de todo eso era lo que estaba explicando, lo que me explica después que le fue mejor a esos chicos. Entonces, esto que les estoy diciendo. Además pienso, Sí, profe, perdón, sí. que ahí, en este caso, se me ocurre pensar que hay un factor estadístico, porque en el caso anterior, al ser aleatorio, el factor estadístico no estaba presente, pero en este caso Cuando decís está factor presente estadístico, ¿a qué te referís? que al ser aleatorio, digamos, está bien, podía haber, de las 50 escuelas, podía haber 20 que les había ido bien Ah, claro, y sí, sí, 30 sí. que les había mal. En cambio, en este caso, a todas les fue bien. Por lo Sí. tanto, digamos, hay un peso ahí que en el sesgo de selección queda muy, muy establecido para mí. No, de hecho es así. Incluso la pregunta es, ¿a estas escuelas, en ausencia de programa, les hubiera ido bien? Y muy probablemente sí, digamos, porque si ya eran las escuelas que venían con nota promedio de matemática más elevada, y uno, o cabría esperar que esa tendencia siga, ¿sí? Que esas escuelas sigan siendo las de mejor nota en matemáticas, ¿sí? Entonces, ahí lo que estoy tratando de demostrar con este ejemplo es o ponerle nombre y un poco de cara a esta idea del sesgo de selección, y es el hecho de decir, el resultado que nosotros observemos no es independiente de
del mecanismo de selección. ¿Sí? Entonces, dado que no es independiente, digo, este sesgo de selección va a ser no nulo y me va a empijar la atribución causal. Cuando yo hablo de atribución causal, es decir, bueno, ¿cuánto puedo determinar de esa diferencia de media que es efectivamente el efecto causal? Y si el mecanismo no es aleatorio, y voy a tener estos dos resultados juzgando. Quizás el programa tenga un efecto positivo sobre el rendimiento de matemática, pero quizás este sesgo de selección es tan alto que me lo sobreestima. Quizás estoy diciendo, mira, el rendimiento de los pibes de matemática aumentó 4 puntos en una escala de 0 a 10 gracias a este programa. Cuando en realidad el efecto era más modesto, era de 2. No sé si modesto, era menor. Le estoy como inflando el efecto por un sesgo de selección. Bueno, ahí es donde empieza un poco esta cuestión de decir, bueno, el mecanismo de selección es importante porque me determina, en primer lugar, si esa diferencia de medias la puedo tomar como el efecto causal o no. ¿Y por qué la selección aleatoria? Sí. Lo haría muy sensible digamos, a los casos, en este caso sería un caso extremo, sería muy sensible a eso, Sí, ese digo, acá resultado. estoy tratando de poner poner un ejemplo bastante claro en cuanto al efecto del sesgo de selección. A veces la cuestión es más fina y más difícil de interpretar o de convencer, digamos. Acá difícilmente alguien, digamos, no esté en desacuerdo con Porque esto que además estamos diciendo. es una diferencia de medias, o sea que la Sí, media es muy sensible a los datos pero esas son las propiedades extremos, estadísticas ¿no? de la media, que es sensible a los valores extremos. Acá el punto es que los grupos no son comparables. Y esto me viene bien para explicar por qué la selección aleatoria nos garantizaba que yo podía comparar las escuelas que no recibieron libros con las escuelas que recibieron. Y es que viene por esta idea de los experimentos o de la selección aleatoria que ahora se escucha mucho, sobre todo en la discusión de vacunas y si la selección fue aleatoria, incluso en el último estudio que se hizo para la combinación de vacunas. ¿Sí? La diferencia de medias es una comparación entre dos grupos. Los que fueron afectados por la causa y los que no fueron afectados. A este último, por una cuestión de notación que viene de la estadística médica, se lo conoce como grupo control o grupo de comparación. Y medio como que ese nombre se hereda un poco en econometría. Entonces van a ver que a veces en el avance a mí me van a escuchar, o a mí, o vamos a hablar de grupo control, no sé por qué control, bueno, viene de un poco ahí. Y acá la idea es que el grupo de comparación ideal es aquel lo más similar posible en todas las dimensiones, menos en su exposición al programa. Entonces, si yo voy a comparar escuelas que recibieron libros nuevos con escuelas que no recibieron libros nuevos, ese grupo control, en el ideal, debería ser lo más parecido a las escuelas que recibieron libros nuevos. En todas las dimensiones que nosotros querramos comparar. Cantidad de alumnos, calidad de los docentes, clima educativo, ingreso familiar, total familiar en términos del EPH del promedio de las familias de esos colegios, digamos. Tienen que ser dos grupos lo más similares posible y que la única diferencia que tengan entre esos dos grupos es que uno recibió libros nuevos y el otro no. Y la ley de la selección, a ver, la selección aleatoria preserva las características de la población. Este es un resultado que estoy tratando de decirlo de manera simple, digamos. No sé si en estadística vieron la ley de los grandes números, si no viene al caso, pero lo que nos asegura la selección aleatoria es que sobre la población que yo le aplico, me preserva las características en esos dos grupos. Entonces, si yo tengo una población de unidades elegibles o de individuos que dicen, yo quiero participar de un experimento sobre una nueva vacuna que va a sacar tal universidad sobre COVID, bueno, si sobre esa población de individuos yo aplico una asignación aleatoria, el grupo de tratamiento y el grupo control van a ser similares. ¿Qué quiere decir esto? Iba a decir que en promedio el individuo que recibe la vacuna tiene 35 años, es una mujer que vive en Capital Federal y que está empleada. Y que en promedio
la persona que voy a encontrar dentro del grupo control va a tener las mismas características. Una mujer de 35 años en Cava, con empleo, etc. ¿Sí? Y acá pongo el ejemplo en el programa de educación, digamos. ¿Sí? La población de escuelas públicas secundarias se compone un 70% con mal rendimiento en matemática, 40% están en el AMBA, un 50% de familias con un ingreso que no supera acá puse 50.000 pesos mensuales. Tiré una descripción X, ¿sí? Ahora, si la población sobre la que yo voy a aplicar esa asignación aleatoria es lo suficientemente grande, lo que me garantiza la ley de los grandes números es que al haber seleccionado la mitad de las escuelas de manera aleatoria, me va a separar dos grupos que van a tener las mismas características. Es decir, que el grupo de tratamiento y el grupo control van a tener las mismas características. No es que un grupo, como nos pasaba antes, y bueno, en un grupo tenéis las escuelas de mejor rendimiento y en otro las de peor rendimiento de matemática. No, lo que te asegura la selección aleatoria es que se preservan las características de esto. Entonces, lo que podemos asegurar, esto está vinculado a la idea de sesgo de selección, es que, digamos, que la diferencia de medias es igual al resultado causal. Y acá es necesario meter otra cosita, sobre todo a la luz de lo que vamos a empezar a remarcar y machacar cuando veamos econometría, que es la idea de validez interna y externa. O sea, rara vez la asignación aleatoria se aplica sobre toda la población objetivo, un poco por ahí es muy caro. Imagínense que nosotros queremos estudiar justamente el impacto de una vacuna. ¿Sí? Bueno, en Argentina tenemos, o imagínense que una vacuna que saca un hospital una universidad de Capital Federal, ¿sí? El hospital italiano. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé, en Capital que tendrás 4 millones de personas, es carísimo aplicar un proceso de selección aleatoria sobre 4 millones de personas. No. Ya la dimensión que tiene eso es costosísima. Bueno, entonces, a veces lo que se hace es aplicar una asignación en 2 etapas aleatoria. Una es, de la población de unidades elegibles, seleccionar de manera aleatoria una muestra. Una vez que tenemos esa muestra, aplicamos sobre esa muestra una asignación aleatoria para determinar quiénes están expuestos en una causa y cuáles no. ¿Sí? Y lo que me garantiza esta doble selección es que se mantienen las propiedades. Entonces, la primera asignación aleatoria me garantiza que mi muestra va a mantener estable las características que tiene la población. El individuo promedio de Capital Federal va a ser el que yo voy a tener en la muestra. Y luego ese individuo también lo voy a encontrar tanto en el grupo control como en el grupo de tratamiento. Esta es la idea de la asignación aleatoria. Vamos a ir avanzando después con esto porque es, digamos, esta idea de la validez externa o interna es así, como, digamos, ¿qué autoridad tengo para extender esos resultados que yo estoy viendo en 2 grupos, extenderlos a toda la población o no? A veces vamos a tener escenarios donde las conclusiones que yo saque solamente las voy a poder garantizar para la muestra de 50 niatos que tengo en esa base de datos, y a veces la voy a poder extender a todo el universo de individuos o de población objetivo. Ya vamos a volver a este ejemplo. Pero el punto de todo esto es que la asignación aleatoria nos garantiza que el sesgo de selección es nulo. ¿Por qué? Porque las características de los 2 grupos van a ser similares, salvo en que uno estuvo expuesto a esa causa y en el otro no. De ahí viene un poco este appealing o esta uso y abuso que tuvieron toda esta literatura de experimentos aleatorios controlados, y se llegó al extremo, por ejemplo, no sé si lo podemos ver incluso en un momento, para estudiar la propensión, cómo impactaba la decisión. No me acuerdo cómo era el experimento, pero si vos te lo acordás, el de Galliani, que le cortaba el agua a una comunidad en África y otra no, para ver si eso tenía un impacto. Ahora no me acuerdo. Sí, era si le cortaban el agua ante el no pago, si tenían más propensión a cuidar el agua.
si tenían más cuidado con el no derroche del agua. O sea, básicamente les estaban cortando el agua. Es como muy cruel. O sea, los experimentos... un dilema ético. Es como ahora que no te quieren pagar el sueldo si no te vacunás, digamos. Bueno, pero ahí es... Perdón, tienen un dilema ético también. En este caso, el dilema ético es como demasiado evidente. O sea, no puedo creer que ese experimento haya pasado por un comité de ética y haya sido aprobado. Que seguramente pasó, eso es lo peor. Pero también hay dilemas éticos con, digámosle, cosas mucho más básicas, como por ejemplo, agarro a una cantidad de empresas en la provincia de Buenos Aires y selecciono la mitad, y a la mitad, al azar, las tengo que seleccionar porque el experimento tiene que ser, o sea, tiene que garantizar la aleatoriedad, y a la mitad les doy una capacitación para promocionar, no sé, sus habilidades exportadoras, y a la otra mitad no. Entonces también hay un dilema ético ahí acerca de por qué y con qué criterio, o sea, la empresa que participa del programa, pero que no recibe la capacitación. O sea, ¿hasta qué punto es justo dejar a una empresa fuera del programa meramente por, no sé, estimar hasta cuál es el impacto diferencial sobre las capacidades exportadoras de haber participado de este programa, con, digamos, la parte de mucha precisión, ¿no? Porque una de las ventajas que también tienen estas herramientas es que permiten estimar con mucha precisión. Pero bueno, a veces por ahí mejor no ser tan precisos y ser más considerados con el prójimo. No, incluso en el ejemplo que yo les contaba, digamos, hay un dilema ético en decir por qué a algunas escuelas les doy un libro y a otras no. Si a priori nuestra presunción es que darle un libro nuevo incide en su aprendizaje de matemática, y aprender matemática es un driver importante de tus capacidades después para cursar, no sé, para superar el CBC, un montón de cosas. Entonces, digo, hay un dilema en decir a alguno le doy un libro y a otro no. Lo que se suele hacer, o la gran excusa que se le encontró para sortear este dilema ético, es usarlo para pilotos de programas. Y es decir, bueno, a ver, este año nos podemos no nos preocupamos por este dilema ético, porque en realidad lo que vamos a hacer es aplicar este experimento sobre una muestra menor de escuelas, no sobre imagínense que en la Ciudad de Buenos Aires hay 500 escuelas. Bueno, vamos a aplicar esto en un programa piloto de 100 escuelas, y si las condiciones y si las conclusiones es que el libro mejora el rendimiento de los pibes de matemática, bueno, lo extendemos a todas las escuelas. Y ahí sí, les damos a todas el libro, hayan salido sorteadas o no, tengan buen rendimiento o no, a todas les damos un libro de matemática. Se utiliza, o digamos, la forma ética, que es el vericueto ético que se le encontró, es ese. Y sí, digamos, sí. Y en esos casos puede estar un poco justificado. De hecho, las pruebas con vacunas se hacen así. ¿Por qué una persona tendría, hay un dilema ético de darle a uno una droga que no sabemos si la va a matar o no, si la va a curar el COVID o no? Bueno, si lo implementás en una escala piloto y después, en virtud de esos resultados, lo extendés a la población, podría llegar a justificarse, podría. Después entra igual, siempre hay que sopesar un montón de dilemas éticos que no es mi expertise, la ética. No, pero digo es un mundo en sí mismo, toda esta cuestión. Bueno, y acá, digo, viene esta cuestión. Entonces, digo, si pareciera ser que solamente vamos a poder hablar de causalidad cuando el proceso de selección es aleatoria, o cuando nosotros forzamos que ese proceso de selección sea aleatoria. Por ejemplo, con este ejemplo que les contaba Vero de un programa de extensión, no me acuerdo. Bueno, entonces, si ese fuera el caso, hay un montón de escenarios donde la selección no es aleatoria, donde no voy a poder hablar de causalidad. Bueno, acá es cuando esta parte la voy a pasar, vamos a volver más adelante, pero acá es donde viene la respuesta a nuestra pregunta de partida, y es, ¿qué es la econometría? Bueno, la econometría podríamos decir que es la herramienta que nosotros vamos a tener, que vamos a poder utilizar cuando
para poder afirmar si hay o no causalidad en una determinada decisión, cuando el proceso de selección no es aleatoria. Por ejemplo, imagínense que nosotros queremos, voy a avanzar sobre 2 preguntas sobre las que hay ya sobrado consenso, pero imagínense que nosotros queremos estudiar si terminar la universidad mejora el ingreso, la curva de ingresos de los individuos. Porque si esa fuera la respuesta, bueno, y tiene una entidad de peso causal, entonces, digamos, promover la instalación de universidades en lugares remotos de Capital Federal, donde están todas las escuelas, bueno, eso a la larga va a generar una mejora en la trayectoria de ingresos de esa gente. Ahora, si no tiene un efecto causal, lo que estamos haciendo es tirando un montón de recursos al divino botón. Bueno, entonces, la econometría es la herramienta que nos va a permitir en escenarios donde el proceso de selección no es aleatorio, porque el hecho de, no es que las universidades crecen como una plantita, mirá, había un montón de tierra verde ahí al pedo en Malvinas, Argentina, y de golpe, mira, creció la UNS. No, fue digamos, el resultado de una decisión consciente, o sea, no me acuerdo ni en qué contexto salió, o sea que es una universidad de Dualde, como decía el gran Gaby Joguel, pero ni siquiera sé si por ahí una presión de la gente de Malvinas Argentina para que pongan la universidad, lo que sea, digo. No, como sea, no tenemos ahí un proceso de selección aleatoria. Entonces, bueno, la econometría es eso, es la herramienta que nos va a permitir en esos contextos decir, bueno, esto que pasó tuvo tales consecuencias. O sea, mejoró la curva de ingresos de la gente, mejoró lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es la econometría. Y creo 7:36. Voy a ver si avanzo con un ejemplito más, aunque creo que por ahí lo doy en la clase que viene para reforzar estas ideas. Pero muy bueno el tuit de Walter. Muy bueno. Sí. Es esto lo que vamos a tratar de hacer. Por eso es crítico que tratemos de entender bien qué es algo causal, o de qué hablamos cuando hablamos de causalidad, de qué hablamos cuando hablamos de efecto causal. Digo, está atado a eso. ¿Sí? Por eso, volviendo al ejemplo, digo, antes se creía que con la econometría se podían hacer predicciones de cómo iba a estar el precio de la soja dentro de 2 años, o cuál iba a ser el PBI de finales de año. Y no, la econometría no es para eso, es una herramienta recontra humilde. Y que en la mayoría de los casos que las apliques vas a estar diciendo, bueno, para poder identificar un efecto causal yo tenía 10 ventanas abiertas. De esas 10 logré cerrar 6. 7. Me quedaron estas 3 abiertas, que me pueden sesgar el resultado para un lado o para el otro. Eso, digamos, es el mejor escenario en el que vamos a poder asegurar algunas cosas. Sí, en otros, por ahí sí decimos, mirá, de las 10 puertas logré cerrar las 10 y te convenzo. Bueno, pero lo que vamos a tratar de hacer es eso. Esto es esencialmente un desafío metodológico, porque lo que vamos a tratar de reflexionar críticamente es cuántas ventanas tenemos abiertas, cómo las puedo abrir, las puedo cerrar con la mano, las tengo que cerrar de afuera, de adentro, tengo que pedirle a alguien que la cierre, lo puedo hacer yo, el viento entra o sale, digo, es esencialmente una discusión metodológica, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo. Y esto era lo que tenía con relación a la clase de hoy. Tengo un ejemplo motivador con relación o tratar de poner esto en términos de una pregunta de investigación, que es si terminar la universidad o no afecta positivamente el salario de los individuos, pero me parece mejor ponerla como disparador de la clase que viene, que motive un poco lo que sigue. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno. Esto esencialmente Yo solamente una consulta, profe. Sobre el final del chart había ahí un link de videos cortos. Hoy a la tarde tuve algo de tiempo para ver algo. ¿Ese es un camino a seguir? Realidad esos videos, ¿O solo es instructivo, digamos? No, es instructivo en realidad eso porque, digo, a veces pasa que uno escucha de que está toda esta cosa, digamos, la irrupción de ciencia de datos, de machine learning,
y demás técnicas, y uno dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo se diferencia de la econometría? ¿O son dos cosas? Machine Learning es esto sobre más datos. Bueno, esos videitos cortos son muy buenos porque ayudan a identificar dos cosas o separar aguas en función del objetivo que tenemos. Si mi objetivo es decir si determinada decisión de política pública impacta, mejora o empeora el bienestar de los individuos, esa pregunta tiene aires de causalidad, la puedo responder utilizando econometría. Ahora, si quiero quiero decir, bueno, en realidad lo que nosotros queremos es predecir el hecho de que un individuo, dado determinados incentivos, tome tal decisión. Por ejemplo, queremos predecir, porque, no sé, tenemos en la cabeza el hecho de que si a una persona le damos un determinado subsidio, esa persona no va a salir a buscar trabajo, se va a quedar en la casa. Bueno, esa es una pregunta que no tiene nada de causalidad. Lo que tenés es tratar de sacar una señal, como se dice, de un gran volumen de datos. Y ahí tenés Machine Learning, tenés un montón de técnicas que son, digamos, hiper precisas para predecir eso, para predecir ese evento, para predecir si, por ejemplo, en promedio un auto que duerme en la calle en determinado barrio y que es de determinado modelo, tiene más probabilidad de que sea robado o no. Eso, la econometría no nos sirve para eso. O menos para decir, mirá, y el PBI de final de año va a crecer un 3%. No, la econometría para eso no te va a servir. Distinto es si vas a decir, bueno, determinada decisión de política pública me afecta positivamente el PBI o no. Bueno, eso sí es una pregunta de causalidad. Esos videitos van por esa línea, digamos. Tiene como el plus de que los hicieron dos tipos muy conocidos que son Angrist y Pischke y lo explican mucho mejor de lo que lo puedo explicar yo. Y esto, yo al menos es lo que tenía para decir. ¿Vos, Berito, querías contarles algo del Stata o lo pueden ver incluso en la clase que viene también, Gran clase, quería decir, Mariano, la verdad que va mejorando así mucho bueno, cuatrimestre. Esta clase está como... Cuando uno dice lo mismo, viste, después va mejorándose. No, me parece que todo lo que planteó Mariano en esta primera clase es fundamental para entender el sentido del curso, que va a ser justamente eso, va a ser explorar datos, ver aplicaciones y ver la limitación de las aplicaciones que vamos teniendo y cuándo podemos decir cosas y cuándo no podemos decir cosas. Así que creo que esta discusión acerca de qué es causalidad y cuáles son los límites para ver causalidad es clave. Yo solo quería decir algo más básico, porque me parece que tiene muy poco sentido intentar explicar cómo se instala data. Primero porque es súper simple, no tienen ningún problema, no van a tener ningún problema para hacerlo, y en todo caso más vale trabajar sobre los problemas que sobre la generalidad. Tienen un link en el Moodle donde hay un PDF donde Mariano puso el Stata 15, donde están muy fácil explicado qué es lo que hay que hacer, paso 1, paso 2, y se acabó. Y tienen para instalarlo en Mac, en Windows y en Linux, las 3 versiones. Así que yo les diría que traten de instalarlo, que no van a tener problema ninguno en instalarlo y que, bueno, si llegaran a tener problema, chiflan, pero no deberían tener problema. Quería preguntarles si había gente... Hay una forma que a mí me gusta de trabajar, que es en el chat. Ustedes responden rápido, preguntas si no. ¿Tienen experiencia con Stata? ¿Alguno de ustedes? No. ¿Con otro programa estadístico? Si tienen alguna, no. ¿Sí? Un R. Mira. No. Ok. Bueno, bien. Python. Bien. Claro, los que cursaron con nosotros, Mate para economistas. Bueno, saber programar siempre es como, bueno, una ayuda, porque en Stata vamos a trabajar con unos programitas, pseudo programitas que se llaman archivos do, en los cuales van a estar las instrucciones que va a correr el programa. Así que bueno, así hizo el curso de verano de replicado de PH.
Ahí Mariano me compartía el otro día unas estadísticas que dice que, bueno, que Stata sigue siendo el programa más utilizado dentro de los economistas y que, bueno, todavía no ha sido destronado por R ni por otros sistemas. Probablemente tenga que ver con esto que decía Mariano, de que es un poco engorroso aplicar R para hacer econometría. En cambio, R es muy útil cuando uno tiene que manipular grandes bases de datos o multiplicar matrices o todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con redes. Ahí cobra como mucho más sentido. Sí. Que de hecho con Stata es bastante difícil de hacer, porque Stata tiene como más la idea de base de datos campo-registro, ¿no? Pero bueno, yo también probablemente tenga que ver con que los viejos todavía usamos Stata, así que y los viejos son los que terminan publicando los papers y los jóvenes van atrás, pobres, en la lista de autores. Así que bueno, eso también explicará por qué todavía Stata no ha sido destronado. Independientemente de lo que usan luego, si R o Stata, está bien aprender a usar un programa y bueno, así que esto es lo que vamos a hacer en este curso. Sí. Nada más que intenten instalarlo. No sé si hay algo más que algún consejo que quieras dar al respecto, Marian, ¿no? No, sumando a lo que vos decías, que sobre todo lo van a ver en los dos libros nuevos, el de 2020 y 2021, que todos los libros hoy por hoy ya vienen con los códigos de programación para las aplicaciones en los tres lenguajes, Stata, Python y R. De hecho, digo, toda esta cuestión de GitHub y de no sé cómo se dice, digamos, abrir códigos y etcétera. Hoy todos los libros vienen con bases, con las bases que te las descargas y con los códigos de programación de ahí. De hecho, yo había usado muy pocas veces R y digo, para un proyecto en el que estoy, medio como que fui aprendiendo siguiendo esos libros, diciendo, mira, esto que hacía de una manera acá lo hago de otra manera. Me decía, hola, buen día, digo, buen día, insert, hola, si es buen día, no sé. No, es como que se va cambiando, pero tienen ahí para aprender y seguir, y además está todo en internet, hay foros de preguntas, digo, hay videos. Stata es como una puerta de entrada, pero después a la cosa autodidacta los puede llevar para todo, para Python, para R, y tienen tienen los mismos códigos de un lado que del otro, entonces pueden ir haciendo como el pim pum de un lado y del otro. Eso va a decir. Así que bueno, eso, instalen y ahí después veremos. ¿Sí? Y una pregunta que hay colgada, pobre Alejandro, que no le respondí, pero porque no lo vi, lo del si en las elecciones aleatorias puede haber sesgos implícitos, sí, y tengo un ejemplo muy lindo de House, pero es una serie vieja, no creo que ustedes hayan visto House, el doctor que resolvía casos raros, pero vamos a volver al tema de selección aleatoria, que tiene muchas aristas. Una de ellas es la de los sesgos implícitos, y eso da origen a una cosa que se habla de placebos. Y es que yo a Nico K, yo ya lo conozco, entonces lo tenemos que conocer el nombre, a Nico K le damos la vacuna y a Vero no, pero yo necesito que Vero piense que está recibiendo una vacuna porque si no puede cambiar su conducta. Entonces le vamos a dar agua con azúcar seguramente, pero el hecho de que haya sesgos implícitos es que los dos tienen que sentir que están expuestos a la misma intervención. Porque si no, Vero dice, y si no me dan la vacuna y hay mucho COVID, ya fue, salgo sin barbijo, me voy a morir lo mismo. Bueno, todo eso me condiciona el resultado. Por ahí Nico acá, que está tan seguro que le dimos una vacuna, sale sin barbijo y se expone a todo. Bueno, entonces, tengo que dar como esa cuota de duda y de certeza al mismo tiempo de que no sé si me dieron la vacuna, pero sí. Entonces, ya hay sesgos implícitos, sí. Una de esas cosas se ven los placebos, pero hay otras. Sí, que también pueden ser violados, ¿no? Por ejemplo, en todos los experimentos de vacunas, a uno le daban la vacuna, al otro le daban el placebo, pero después a las 2 semanas iban y se hacían un test de anticuerpos. Entonces, el médico no sabía cuál tenía placebo y cuál tenía vacuna, pero el tipo sí, entonces ya cambiaba su conducta en función de la información que tenía. Le habían dado la vacuna, salía a ver picaportes y bueno, y el otro no. Entonces, tenía como bueno. Bueno, creo que... Así que es esto. Bueno, chiques, los liberamos.
pueden ir en paz. Y bueno, intenten instalar el Stata, descargar la bibliografía. El cronograma, tómenlo si quieren de manera tentativa, pero esperen a que suba la versión nueva. Sí. Yo tengo un par de cositas técnicas para decirles. La primera es acepten la invitación a estas reuniones, así pueden entrar sin que yo los tenga que admitir. Eso es muy importante porque por ahí en alguna clase llego tarde o no estoy y si no los admito no van a entrar. Y en cambio, si ya están aceptada la invitación, entran de una. La otra cuestión es que, yo esto no lo hablé con Mariano, pero se lo digo ahora, y vos, Mariano, ¿sabes? Ya ahí Google hizo algo nuevo, que es que los videos quedan vinculados al calendar. Entonces no hay necesidad de subir los videos a YouTube. Si querés subirlos, subilos, pero quedan vinculados en el calendar. Es decir, en el calendar todos ustedes pueden ir a la fecha y hacer clic en el video que ya quedó grabado ahí. Ah, mira, ¿y se lo pueden descargar incluso? Igual, si querés subirlo... Porque yo lo subí a YouTube porque por estas cosas de la virtualidad, el año pasado, cuando empecé con Mate para Economista, había chicos que no podían mirar en YouTube porque les comía datos. No podían mirar la clase, entonces de YouTube se los dejaba bajar, por eso empecé a armar la lista de YouTube. Pero bueno. Si lo pueden descargar, pero si lo pueden descargar de ahí es lo mismo. Lo ven de Drive directamente, o sea, Google Drive listo. Mejor. Igual dejamos el link a la lista de videos del año pasado para que los vean también. Y por último, no hay clases agendadas para el día viernes, y en la medida en que lo vayamos necesitando, las vamos a ir agendando. Por lo tanto, tienen ahora solamente la agenda de la clase de los días miércoles. Pero bueno, así ustedes, si les aparece la clase en el calendar del día del viernes, significa que ese viernes tienen clase. Entonces eso es una forma también de que por ahí alguno no se enteró, cualquier cosa, lo va a ver en el calendar. Y Mariano tiene la mano levantada. Sí, una consulta nomás con respecto al tema de la aceptación a las meetings. Yo tengo el mail que he registrado de la UNCS, es de Hotmail, y entonces acá me tengo que loguear con el de Gmail. Me van a tener que reaceptar con este mail. Pasanos, mandanos por mail tu correo posta. Sí, el mail que está registrado a veces es gracioso verlo porque es el más capo de esas cosas. Sí, no, en este caso son los dos iguales, nada más que uno Hotmail y otro Gmail. Pero... Si a alguno le pasa lo mismo, me avisa y los cambiamos. Leyendo, no, por ahora no. Ya les vamos a ir avisando incluso donde. Por ahora, esto de empezar en todo caso, vean el video y tratan de empezar a ver, de detectar cuestiones de causalidad en el día a día, que hay un montón. Así que, por ahora eso. ¿Sí? Ya con que tengan ese espíritu crítico germinando, va a ser. Bueno. Buenísimo. Descansen, niñas. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego.